en Isaías capítulo 6. Recuerde, mi hermano, siempre le animo a que usted haga lectura del capítulo, porque haciendo lectura del capítulo, usted va a aprovechar más la clase de solamente venir aquí a escuchar lo que hablemos. Recuerden que la dinámica de lo que normalmente hago es presentar un resumen, algunos puntos principales de ese capítulo. ¿Sí? Lo que usted va a ver ahí en la pizarra y lo que voy a estar compartiendo son los puntos principales de ese capítulo. Pero si usted tiene una pregunta, una duda, un comentario que usted quiere hacer particularmente acerca del capítulo, con toda confianza, mi hermano, queremos tener esa discusión también. Así que vamos a estar viendo el capítulo 2 del libro, como le decía, que está titulado Santo, 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 la visión de Isaías capítulo 6. Pero antes de eso, y haciendo un breve repaso, recuerden que Alcis Pro, el autor, comienza hablando acerca de esa experiencia, de ese momento donde, que es un momento que todo creyente debe tener, donde se da cuenta lo pequeño que es y lo grande que es Dios. Un momento, él narra un momento donde él tuvo esa carga de sentir temor por un Dios tan grande, el Dios que creó todo de la nada. Recuerden que él toma toda una sección del capítulo 1 para explicar eso. Cómo este es el Dios que creó las cosas de la nada con su poder. Que hubo un día que no había nada, solamente existía el Dios Trino, pero luego él con su poder hizo todo lo que vemos. Así que ese Dios al cual él se acercó, el cual él vio, era tan grande que lo primero que le causó fue temor. De hecho, el capítulo 3 va a explorar más ese tema de la trascendencia de Dios, de lo grande que es Dios y lo que debe producir en nosotros. El problema de nuestra religión o nuestro cristianismo actual es que tenemos un Dios en términos generales. O sea, la gente tiene un Dios muy pequeño. La gente por ahí muchas veces lo que cree de Dios, el concepto que tiene de Dios es un Dios que no se compara con el Dios grande de la Biblia, con el Dios que tiene todo poder, con el Dios que tiene toda autoridad. Así que hay que rescatar eso. Y para rescatar eso, ¿a dónde tenemos que ir? A la misma Escritura. Tenemos que ir a la Biblia para darnos cuenta acerca de este gran Dios que se ha ido revelando desde el inicio. Mi hermano, desde el verso 1 de la Biblia, Él se presenta. ¿Y usted sabe cuánto usted puede conocer de Dios en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué tú conoces de Dios ahí? En el primer verso de la Biblia. ¿Él es qué? Él es el creador, ¿ok? ¿Qué más? Que todo existe por Él, que Él es fuerte, omnipotente, porque usted va viendo desde el verso 1 cómo hizo todas las cosas de la nada. Dios no tenía una materia prima como tú y yo para entonces hacer algo. Él hizo las cosas de la nada. Sí. Ahí hasta el autor también... Eso me gusta, Luis, eso quiero. Que me digas el autor. Y da una pequeña clase de gramática, porque en el capítulo 1, él dice, no es que era una vez, es en el principio. Sí. Porque una vez puede ser en cualquier momento, claro. En el principio, cuando todo comenzó. Así es. Y aquí en el segundo capítulo, también nos da una pequeña clase de gramática, porque Jasón escriben Señor, todas mayúsculas, y Señor solamente con la primera mayúscula y el resto minúscula. Claro. Señor con todas mayúsculas es el Dios supremo, claro. omnipotente, omnisciente. Y Señor con la primera mayúscula es Jesucristo. ¿Qué más? Sí. Creó Dios los cielos y la tierra, depende de todo lo demás. Claro. Las personas no creen eso. Entonces, la pregunta, esto es un ejercicio que yo siempre he hecho, me gusta hacerlo. En Génesis es el libro de los orígenes y te muestra cómo se crearon los cielos, la tierra, las plantas, los animales, los peces, cómo se creó el pueblo de Israel, cómo se creó el primer hombre, cómo todo. De hecho, Génesis significa orígenes. Ese es el libro de los orígenes. Lo único que no se dice es de dónde salió Dios. O sea, intencionalmente. No te da una explicación porque es que no la necesita. La parte de la premisa, en el principio, Dios. Oye, ¿pero dónde salió Dios? Si me estás explicando de dónde salieron todas las cosas. Bueno, ese es el Dios eterno. El Dios que siempre ha existido. Miren todo lo que nos dice el verso 1 de la Biblia. Este Dios que se empieza a dar a conocer desde el inicio. El otro día le comentó a un compañero de trabajo que el hombre no inventa, el hombre descubre.
Y al par de días me dice, oye, me quedé pensando en eso. ¿Por qué tú dices eso? Y yo, porque es que el hombre no crea nada Claro, de cero. Ya todo está creado, ya todo Dios lo hizo, Dios lo creó. El hombre descubre que si combina una cosa Con otra, crea algo nuevo. le da un resultado, Sí. pero ya todo Dios lo creó. Y eso es lo La materia ya está creada. Claro, y eso es lo impresionante de ver el relato de la creación. Porque estamos hablando de un Dios que tiene tanto poder que Él mismo crea todas las cosas con las cuales va a crear todo lo demás. Pero las crea de la nada. Esa es la autoridad, ese es el poder de Él. Dios crea, nosotros descubrimos. Ahí está. ¿Sí? Así es. Así que este Dios que se revela desde el capítulo 1 de la Biblia, se nos revela como ese Dios grande que cuando el en el capítulo 1 lo ve o piensa en Dios, dice, oye, pero es que este es el Dios todopoderoso y le dio temor. Pero ¿alguien recuerda después del temor que él experimentó en el capítulo 1? Lo repaso. Después del temor, él experimenta algo. Una paz en su interior. Paz. Ahí está. Ese Dios todopoderoso, y lo decíamos en la predicación del domingo, si usted estuvo aquí, es mi papá. O sea, es mi padre, mi Abba Padre. Ese Dios todopoderoso al cual si yo no tuviera relación con Él, yo le tuviera que tener un temor. Porque imagínate, un Dios tan poderoso y tan santo, apartado del mal, y yo soy pecado, estoy hecho pecado, hago pecado todo el tiempo. Pero Él encontró también paz en la verdad del Evangelio, que le muestra o le recuerda que Él es un hijo de Dios y por medio de Cristo Él puede relacionarse con ese Dios todopoderoso. Pero mi hermano, esas dos cosas nunca se deben dejar fuera de la ecuación. En otras palabras, usted siga siempre, a ver si encuentro aquí que tenía. Usted siga siempre con el temor y la paz. No deje alguna fuera de la ecuación. Acérquese siempre a Dios con el temor reverente que Él merece, mi hermano, porque Él no es, lo digo siempre, Él no es Chuito el de Mayagüez. Él no es simplemente alguien más, un amigo que está el viejito, que está en los cielos, mi mejor amigo, y lo bajamos como a nosotros, a nuestro estándar. Yo he oído gente que dice, gracias a Chubito. Sí. Ya te... O sea, lo bajamos demasiado a nosotros. No se equivoque. Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, del universo, el que todas las cosas sostienen en su mano. Él es el Dios que está, ¿se acuerdan las palabras que utilizamos hace como 4 miércoles atrás? Excelso, ¿se acuerdan de eso? El que está excelso, el que está por encima de todas las cosas, el que su gloria traspasa los cielos, dice el Salmo. Ese Dios, usted siempre acérquese a Él con ese temor reverente de que a quien usted se está acercando es el Dios Santo, Todopoderoso. Así que nunca quite este elemento. Pero mi hermano, esto tiene que estar acompañado de esto. El que es el Hijo de Dios tiene que estar acompañado de acercarse a su Padre y poder sentir paz en su presencia. Porque hay un camino, Cristo. Porque por medio de Cristo, entonces ahora se puede acercar a Él. Así que no tenga ninguno de los dos extremos. ¿Y por qué digo esto de los extremos? Piense por un momento. Que está escuchando un podcast Sí. hoy, se hablaba, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener paz. Porque, ¿verdad? Pues nuestra paz viene del Señor, que si no la sentimos tenemos que preocuparnos porque realmente nuestros corazones no están alineados con el Señor. Así es. El estar delante de su presencia nos debe traer paz. La palabra que predicamos el domingo de Gálatas capítulo 4 decía que Él nos hizo sus hijos y nos dio el Espíritu que ahora dice o clama Abba Padre. Somos sus hijos y esa relación de intimidad, de que Él es mi Padre cercano. Él sigue siendo, mi hermano, y miren esto, nos podríamos quedar aquí toda la clase por lo importante que es esto. Él seguirá siendo el Dios todopoderoso, trascendente, el que está por encima y excelso, pero a través de Cristo yo puedo tener paz porque tengo ahora una relación con Él. Pero no se vaya a ninguno de los dos extremos. Mire lo que dice Hebreos 4:16. ¿Alguien lo puede leer? Hebreos capítulo 4, verso 16. ¿Qué dice? Sí, Carlos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para los oportunos socorros. O sea, el libro de los Hebreos te está diciendo, hay un sacerdote que abrió un camino, una vez y para siempre. Ahora puedes acercarte a Dios, ese Dios trascendente, todopoderoso, y te puedes acercar, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Confiadamente. Acércate al trono de la gracia. Confiadamente. Ya hubo uno que traspasó los cielos. Eso dice el verso 14. Un poquito anterior, unos versos anteriores. O sea, ya le abrió el camino para que tú te acerques confiadamente. Pero mi hermano, tampoco puedes irte a este extremo. Igual, yo repito, decir, oye, sí, qué bueno, yo me puedo acercar a Dios
Y hay algo que se llama la familiaridad, que usted siempre tiene que cuidarse de eso. La familiaridad de la perspectiva de que usted ya no tenga ese temor reverente cuando se acerca a Dios. O sea, miren este balance. Usted se acerca a Dios por medio de Cristo, acérquese confiadamente. Usted puede hacerlo, tiene acceso, Él es su Padre, el Espíritu está en usted que clamaba Padre. Pero siempre recuerde delante de quién usted está. Siempre recuerde, mi hermano, delante de quién usted está. Cuando usted se está acercando a Dios. No perdamos ese temor reverente. Y este libro, una de las cosas por las cuales más me gusta es precisamente por eso, porque nos trata de rescatar esa imagen del Dios trascendente, del Dios que está por encima de todas las cosas. Y eso es algo que debe impresionarnos. Cada vez que tú veas ese Dios tan alto, tan trascendente, tan santo, tú digas, oye, ¿y cómo un pecador como yo? Esto es para que ibas sorprendido toda tu vida. ¿Cómo un pecador como yo puede acercarse a Él? Y en ese momento, da gloria a Dios por Cristo, porque hay un camino, porque puedes acercarte a Él. Así que eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy, como les dije, estaremos viendo este pasaje, especialmente de Isaías capítulo 6, donde Isaías tiene una visión muy hermosa acerca de la santidad de Dios. Pero antes de indagar en el pasaje y ver todos los detalles que hay ahí, es importante reconocer algo. Ahí ese pasaje comienza en Isaías capítulo 6, versículo 1, dándonos un poquito de contexto. Isaías va a tener una visión. Isaías es un profeta. Va a tener una visión. Y miren lo que nos dice el verso 1. En el año que murió el rey Uzías. Ese es el detalle de contexto. El contexto siempre es importante para usted entender la historia. Y el capítulo 2, en la primera parte, si usted lo leyó, sabe que el autor le explica muy bien quién fue el rey Uzías. El rey Uzías fue el bisabuelo de Ezequías, uno de los reyes más importantes de la historia de Judá. ¿Usted se acuerda del rey que le añadieron unos años de vida? Fue Ezequías. Hizo reforma, hizo muchas cosas dentro de su reinado en Judá. Pero lo importante es la vida de Uzías. Miren, hay un repaso que podemos hacer de su vida si vamos a Crónicas, para que conozcamos un poquito más cuáles son los tiempos en los cuales estaba viviendo Isaías cuando él tuvo esta visión. Alguien que me acompañe a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a ver algunas cosas acerca de cómo era este reinado de Uzías. Hermano, cuando usted ve la lista de reyes, usted sabe que esos reyes no fueron perfectos. Y especialmente los reyes del norte fueron cada vez más, o sea, mientras venía un rey nuevo era peor. Yo creo que tenía una competencia por cuál era el peor rey de Israel. Cada rey que venía era peor. Los reyes de Judá fueron muchos de ellos perversos, pero uno que otro, en algún momento al menos, hizo algo bueno. Se arrepintió, dirigió el pueblo a la adoración a Jehová. Así que vamos a ver qué pasó con Uzías. Miren lo que dice Segunda de Crónicas. Voy a leer desde el verso 1. No voy a leer todo el capítulo, voy a brincar algunas partes, pero usted me puede seguir ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 1. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años. Empezó a reinar a los 16 años, jovencito. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar. Y miren cuánto reinó. 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Así que esto es un rey que por 52 años era algo también que no era común, especialmente en los otros reinos. Por 52 años había estado ahí. O sea, la gente lo conocía, la gente sabía quién era este rey. Y miren el verso 4 lo que nos dice. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué pasó? Cuando él buscó a Jehová, Prosperó. Dios lo prosperó. Entonces, si tú sigues leyendo desde el verso 6, dice, se nos narra, se nos resume de que él peleó contra los filisteos y Dios le dio la victoria. De que él edificó torres y muros. O sea, en otras palabras, el reinado de Uzías relativamente fue un reinado bueno. Fue un reinado de estabilidad, de prosperidad económica, en cuanto a las defensas. La gente estaba contenta, estoy hablando del pueblo de Israel, porque su rey era un buen rey. Y dentro de todo los mantenía seguros. Y si los mantenía seguros y las cosas estaban bien, bueno, la gente tenía paz.
La gente estaba contenta con este rey. Esto no era un rey perverso. Este no era Nerón. ¿Usted sabe qué pasó cuando Nerón murió? El emperador romano. La gente se fue a las calles a tumbar las estatuas de él. Porque es que lo odiaban. No lo querían. Pero Usías no era así. Usías era querido por la gente. La mayoría de la gente recordaba 52 años donde este hombre estuvo reinando, donde la mayoría del tiempo estuvo haciendo las cosas bien delante de Dios y Dios lo bendijo, donde había seguridad, había economía. Así que cuando él murió, fue un evento nacional. Todo esto es el contexto de Isaías 6:1. Fue un evento nacional. La gente estaba llorosa, la gente estaba triste porque su rey, su gran rey, el rey poderoso que los había defendido, lea en su casa, lea los versículos 6 en adelante, dice que él peleó contra los filisteos y los derrotó. O sea, ese era el rey poderoso de ellos, el que los había defendido. Hizo un gran ejército, inventó máquinas de guerra, dice el verso 15. Pero de momento, miren lo que dice el versículo 16. ¿Qué pasó con él? Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová. ¿Usted se imagina esa escena? El rey se supone que no entrara allá a lo que era el tabernáculo, el templo. Él se supone que no entrara allí. Eso era reservado para los sacerdotes. Había leyes incluso en el Antiguo Testamento que hablaban de eso, porque eso era santo. Y ese lugar Dios había escogido solo a los sacerdotes para entrar allí. Y lo interesante de esto es que él, cuando vio toda su riqueza y todo su poder, porque por tantos años había hecho las cosas bien, se endureció su corazón. Oye, esto es un buen ejemplo de empezar bien y terminar mal. Un hombre que empezó bien con Dios, pero miren lo que le ocurrió. Se enorgulleció él tanto que de momento él quiso hacer cosas que no le correspondían, entrar al templo, y él dijo, no, yo voy a ofrecer sacrificio aunque no le tocaba a él. Dicen que 80 sacerdotes valientes trataron de detenerlo. ¿Se imagina esa escena? Deteniéndolo para que él no hiciera esto. Dice el versículo 18, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. De hecho, esa palabra consagrado, hay que hacer una pausa. ¿Sabes lo que significa? Apartado. Y es la misma idea de la palabra santo. Es la idea de que esta gente pueda hacer esta labor de trabajar en el templo. ¿Por qué? Porque ellos fueron apartados. Fueron escogidos, fueron separados. Y esa es toda la idea del concepto de santidad. Tú fuiste apartado, separado. Esta gente fue escogida para eso. Sal del santuario porque has pecado y no te será para gloria delante de Jehová. Oye, este era el momento de la verdad para Usías. Los sacerdotes lo estaban deteniendo, le estaban dando la advertencia. Probablemente si Usías se arrepentía, hasta ahí llegaba todo. Pero ¿sabe qué pasó? Pero lo que ocurre en el verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Usted se imagina esa escena? ¿Usted se imagina eso? Un leproso, el rey, metió allá adentro, cerca del altar del incienso, cuando los leprosos no podían tocar todas esas áreas del templo y no podían acercarse. Un leproso, sabiendo lo que le correspondía ahora, siendo el rey, el todopoderoso rey Usías, ahora tendría que vivir, y lo dice la última parte de este capítulo. ¿Sabes dónde tenía que vivir ahora? En una casa, apartado. Tiene que vivir aparte, aún siendo el rey. Y así vivió hasta su muerte, apartado en una casa. Mira las consecuencias que él pagó. Así que, después de 52 años, había hecho todo casi bien. Al final se escocota, pero dentro de todo Dios tiene misericordia. ¿Sabes por qué decimos que Dios tiene misericordia? Oye, ¿usted se acuerda de una vez que se estaba regresando el arca, que el arca se había ido, la habían secuestrado, si queremos decirlo así, los filisteos, la estaban regresando a Jerusalén, de momento se iba a caer el arca? Uno dijo, oye, yo la voy a tocar, yo la voy a aguantar para que no se caiga. ¿Y qué pasó? Cayó muerto.
Entonces, este hombre Usías va a profanar dentro del templo y no cae muerto. Eso es soberanía de Dios. Dios tuvo misericordia de este hombre que le dio lepra, pero no lo mató. Claro, su desobediencia, él pagó una consecuencia. Pero miren lo interesante aquí, mis hermanos. Este es el rey Usías. Vuelva entonces en su Biblia a Isaías 6. Este es el contexto. Usted sabe que usted necesita los libros históricos que está ahí en la Biblia para entender los profetas. Para usted entender todos los profetas, necesita regresar allá a Josué, a Jueces, a Crónicas, a Reyes, para entender el tiempo que ellos estaban viviendo. Así que Isaías dice, ahora entendemos, en el año que murió el rey Usías, y cuando hablaban del rey Usías, ya usted sabe que por 52 años había reinado bien, era el todopoderoso rey Usías. Era muy bueno. La gente lo quería porque había defendido la ciudad, al país. La gente lo quería porque había establecido murallas. Era un buen rey para la gente, así que la gente estaba llorando. Había luto nacional. Miren entonces lo que nos dice el pasaje. En el año que murió este gran rey, vi yo al Señor. De hecho, esa idea de vi yo al Señor es lo que explicaba ahorita Luis, el autor. No lo voy a explicar ahora. Usted lo leyó en el capítulo 2. Si no, pues vaya y léalo. Pero el autor hace un buen análisis de lo que significaba especialmente la palabra Adonai. Y nos muestra el autor, particularmente en este tema, que Dios es presentado, noten cómo, el Señor, el Adonai, el Todopoderoso, es presentado como sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así que en otras palabras, y aquí lo dice Arcis Sproul en una de las citas, él dice, Usías había muerto. Esta cita yo la marqué porque me gustó mucho, está en su libro. Usías había muerto, pero los ojos de Isaías fueron abiertos para el verdadero rey de la nación. Él vio a Dios sentado sobre el trono como un soberano. En otras palabras, esta visión que tiene Isaías se da en un contexto de crisis nacional, donde el rey, uno de los reyes más poderosos, había muerto. Y de momento, ¿a dónde la gente iba a mirar? Oye, nuestro gran rey poderoso, el que nos protegía, murió. Y es como si Dios quisiera en ese momento recordarle una vez más al pueblo, el verdadero rey. ¿Quién es? Soy yo. Es como si Dios le quisiera recordar al pueblo, oye, ustedes tienen reyes aquí puestos en la tierra y son muy poderosos. Y han hecho muchas cosas y ustedes los van a extrañar ahora cuando partan. Pero el más grande, el más sublime, el más poderoso, ¿quién es? Soy yo. De hecho, ese verso 1 nos enseña algo también. Todos los reyes que tuvo Israel murieron. ¿Noten eso? Y aún este mismo verso es como si Dios le estuviera mostrando, mira, si usted pone la confianza en un hombre, mira lo que va a pasar. Un día, él llegará a la muerte. Pero en cambio, si ustedes me siguen mirando a mí como el rey verdadero, el rey que está por encima de todo, el rey de Israel, yo soy el rey eterno, yo nunca muero. Yo soy el rey que está alto y sublime, noten los términos, sentado sobre un trono. Era la imagen de autoridad. Sus faldas llenaban el templo. Igual, es una imagen de que él era un rey muy esplendoroso. Por encima de él había serafines, verso 2. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero miren lo primero que vemos aquí. Lo primero que vemos aquí, ese punto que hemos estado viendo, un rey más glorioso, es que cuando murió Usías, que era un rey glorioso y poderoso en los estándares humanos, el pueblo de Israel, especialmente Isaías, vio a un rey más glorioso, al Dios que estaba por encima de todas las cosas. Dios estaba animando a este pueblo a que pusiera sus ojos en el Rey Supremo. Aquí en su libro dice que Usías había muerto, pero cuando Isaías entró al templo, vio a otro rey. Vio al Rey Supremo, vio al Rey que se sienta eternamente en el trono. Importante esto, mi hermano. Usías se sentó ¿por cuánto? Por 52 años, un trono físico y terrenal. Pero aquí Isaías le está mostrando a través de esta visión que el rey que ellos tienen, el rey verdadero, el Rey Supremo, está sentado eternamente en su trono
Nunca ha salido de allí, nunca saldrá, y ese rey nadie, ni la muerte lo puede quitar de allí. Entonces, esta es la imagen que se quiere presentar aquí en este pasaje. La idea del texto que dice vi yo al Señor, es vi yo al Adonai. Y la idea del Adonai es el título supremo dado a Dios en el Antiguo Testamento. Literalmente lo que significa es el soberano. El que hace todo lo que quiere, cuando quiere, el que está por encima de todas las cosas y no hay nadie por encima de él, es el soberano. Ese es el Adonai. Es el título supremo dado a Dios en todo el Antiguo Testamento. Así que es interesante que el autor nos presenta esa idea de ese momento, ese contexto que tenemos que entender del verso 1, de que cuando murió el rey Usías, se le mostró a Isaías que había un rey que era aún mucho más poderoso y estaba por encima de todas las cosas, que Usías había reinado por 52 años, pero este rey de Israel verdadero había reinado eternamente. Miren en segundo lugar, en su capítulo 2, lo que se presenta, la visión de un Dios santo. ¿Qué es lo que ve Isaías? Miren, Isaías de momento ve a Dios, al Señor, al soberano, sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces se nos comienzan a presentar versículo 2 y versículo 3, esa imagen que piense por un momento. Yo siempre les digo, tenga una mente bíblica. Tener una mente bíblica es la idea de que si usted está leyendo algo, usted diga, oye, esto yo lo he visto en otro lado de la Biblia. Piense por un momento dónde usted ha visto una imagen similar a esta. Una persona que está teniendo una visión y la visión corresponde en estos seres angelicales que están delante de Dios y le dicen a Dios, verso 3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Juan. Apocalipsis capítulo 4. Miren lo que ocurre allá. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 4. Allí en Apocalipsis capítulo 4 se nos dice en el versículo 8, Juan está teniendo una visión celestial de la adoración celestial, y en el verso 8 se nos dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que mi hermano, al final, Isaías tiene una visión, pasan miles de años, Juan tiene una visión y está viendo de igual manera unos seres angelicales que están delante de Dios, que todo el tiempo están diciéndole a Dios, Santo, Santo, Santo. ¿Y usted sabe por qué están haciendo esto? No porque Dios necesite escucharlo, no porque a Dios se le olvide que es santo, no porque, como dijo mi profesor de sociología, que Dios tenía falta de autoestima, no porque Dios tiene falta de autoestima. Eso me dijo un profesor en la Universidad de Puerto Rico hace como 10 años atrás, que Dios tenía falta de autoestima y por eso está en la iglesia, para decirle cosas bonitas a Dios. Imagínense esa aberración. Pero anyway, no es por eso. ¿Por qué esta gente está delante de Dios? Estos seres están delante de Dios. Es que están reconociendo lo que están viendo. Están viendo a este Dios todopoderoso por encima, separado de todo pecado y de todo mal. Y están diciendo o respondiendo en alabanza a Él. Santo, Santo, Santo. Así que noten que es una imagen muy parecida. Y sabes que tienen cientos de años de diferencia entre una y la otra. La de Isaías y la de Juan. Pero ambos ven algo muy parecido. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, en toda la tierra, este Dios tiene autoridad. En toda la tierra, este Dios tiene poder. Así que una y otra vez se nos presenta esta idea en este capítulo 6 de Isaías. Así que lo segundo que vemos es la visión de un Dios santo. Es lo que en su libro se llama la visión, no sé si usted lo vio, una palabra que no usamos mucho, beatífica. Y esa palabra, la visión beatífica, es un término teológico en realidad, por eso no lo usamos mucho. El término sí, beato. Pero el término literalmente lo que implica es la idea de ver la santidad, de ver a Dios. Y esta idea de que la bendición más grande que podía tener un ser humano era ver a Dios. ¿Alguien recuerda la clase pasada, Moisés?
que decíamos de Moisés, bueno, la clase antipasada, porque el miércoles pasado no estuvimos aquí. La última clase que estuvimos aquí miércoles, estuvimos hablando de Moisés. Y estuvimos diciendo que él había visto a Dios, pero quería más. ¿Se acuerdan de eso? Que él le pidió más a Dios. Que él quería ver su rostro. Luis. ¿Voy a decir algo? Perdón. En cuanto a eso, ahí también explica el porqué de lo escribió como los serafines, que porque Jason tiene 6 alas. Ajá. Incluso los serafines que están apartados de pecado, son los seres celestiales, Sí. tampoco pueden ver cara a cara a Dios. Así es. Dos de las alas es para eso mismo, para cubrirse los rostros, y otras dos es para los pies. Y mencionan eso que acabo de decir de Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Sí. La petición fue denegada. Él le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo: he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 33, esa imagen. Y lo dice en la página 23, capítulo 2. Excelente. En la página 23, ahí se nos muestra, se nos narra Éxodo capítulo 33. Ya lo habíamos mencionado hace 2 miércoles atrás. Esa visión que tuvo Moisés. Moisés quería eso. Moisés quería ver a Dios. Pero Dios se lo muestra y se lo dice: oye, pero es que nadie puede verme así, tal como soy. Y menos en ese estado humano en el cual tú estás. Pero tú sabes que la promesa, la idea de, por eso ese término, que un término igual, vuelvo y repito, teológico, se usan los libros, la visión beatífica, es la idea de la promesa de que un día lo veremos a Él cara a cara, pero en otro estado, no aquí en la tierra. Nosotros estando en ese estado glorificado. De hecho, hay varios versos que hablan de eso. Uno de ellos es Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, que está ahí en el libro. Él dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Miren, cuando seamos semejantes a Él, sin pecado nosotros, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el Cipro luego viene y dice: aquí tenemos su promesa, nosotros le veremos tal como Él es. Eso es impresionante. El saber que un día estaremos delante de Dios. No me pregunte entonces cómo pasa eso, cómo será eso. ¿Sabes por qué? Yo le voy a decir que vaya a la Biblia y lea Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová. Porque eso no está revelado. Así que ahí no hay respuesta para nosotros. Sí. Ajá. Ajá. ¿Será que hace alguna, tiene que ver algo con la Biblia? Vamos a hablar de eso ahora. De hecho, el libro menciona una pequeña frase de eso, la menciona de pasada. Pero en términos generales, los teólogos a través de los años han estado de acuerdo en que probablemente eso es una referencia al Dios Trino. Hay 2 cosas aquí. Santo, 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 y eso lo explica el capítulo 2, usted lo leyó, es un énfasis. Cuando se repiten las cosas 3 veces, un énfasis. Jesús decía: de cierto os digo. Es como que escúchame lo que te voy a decir. Había profetas como Jeremías que en algún momento, y otros que dijeron: ay. Cuando utilizaban esos términos, era que venía una maldición en contra de alguien. Así que la repetición era como el énfasis. Y el libro lo dice en capítulo 2. En ningún lugar de la Biblia se dice que Dios es amor, 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 que Dios es justicia, justicia, justicia. Pero sí se resalta la idea de Dios aquí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que Dios es santo, santo, santo. Y el autor dice que es por 2 cosas. Uno es por el énfasis. Es porque, ¿sabes qué? Es como una idea de que, mira, Dios es santo, Dios es el excelso, el separado, el único Dios verdadero. Todo lo que implica santo que hemos visto en las clases anteriores aquí. Ese es Dios. Por si no lo escuchaste bien, Angelito, ese es Dios. El Dios santo, exaltado, excelso. Y por si acaso no lo escuchaste bien, no lo entendiste, ese Dios. El Dios exaltado, excelso. Esa es la idea del sobreénfasis que se quiere hacer en la Biblia para mostrarnos que este Dios es el Dios supremo, soberano, el que está por encima, el que está separado de nosotros por el pecado. Porque
porque nosotros estamos llenos de pecado, Él lleno de santidad. Ese es el énfasis que nos da la Biblia. Por eso es que el Evangelio es tan sorprendente. Cuando usted ve la cruz y literalmente a través de Cristo muriendo en la cruz es el puente. Es la forma en la cual yo me puedo acercar a ese Dios. Santo, santo, santo. ¿Sabes qué me dice la cruz? ¿O qué me recuerda la cruz? Me recuerda que hay una forma, un medio para yo acercarme a ese Dios. Santo, santo, santo. Porque no hubiera forma, mi hermano, de yo acercarme a ese Dios por mí mismo. Porque yo estoy lleno de pecado. Así que es un énfasis, pero ciertamente hay muchos autores que hemos leído, estudiado de teología que dicen que también por ahí hay un énfasis en la idea del Dios Trino. Santo, santo, santo. De hecho, vamos a ver algo ahí casi al final, si nos da tiempo hoy, que habla incluso en este texto de un plural. Lo veremos casi al final aquí. Así que, en primer lugar, hemos visto un rey más glorioso, muere el rey Usías, pero se presenta esta visión para decir, oye, este rey reinó por 52 años, reinó bien, tuvo mucha autoridad, mucho poder, pero hay un rey más alto, más sublime, más poderoso, y el rey que está en su trono, el que no va a estar 52 años, ese va a estar por la eternidad, nadie lo saca de ahí. Ese es alto, sublime, hay unos seres angelicales que le están diciendo santo, 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 que están reconociendo lo grande que es Él, lo majestuoso que es Él todo el tiempo. De hecho, esos seres angelicales que fueron creados para estar allí, aún reconocen su condición de criatura. ¿Usted sabe que Dios los creó a ellos también? Y esos seres se tapan los pies con unas alas, parte de sus alas. Y la idea de eso, y el capítulo explica, es la idea de representar que ellos también son criaturas pequeñas, delante de ese Dios santo, santo, santo. Noten algo, estos no son seres caídos, recuerden, tú y yo somos seres caídos por el pecado, pero estos que están ahí delante de Dios no han experimentado el pecado, pero de todas formas, aún ellos reconocen lo pequeño que son delante de este Dios tan grande y tan majestuoso y tan santo. Así que incluso en la Biblia, Mateo 5:8 nos dice, Jesús dijo, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que esta idea del énfasis, el libro la explica una y otra vez cuando se presenta, por ejemplo, en Apocalipsis 8, hay de los que moran en la tierra. Eso es un juicio que se hacía, un énfasis que se hacía. En las Sagradas Escrituras, solo una vez, y estoy leyendo del libro, solo una vez un atributo de Dios se eleva al tercer grado. Solo una vez encontramos una característica de Dios mencionada 3 veces en sucesión. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Dios que es el santo, 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 que toda la tierra está llena de su gloria. Él quiere representar eso. Que no nos olvidemos de la grandeza de este Dios. Y por último, la última parte del capítulo 2 nos habla acerca de la respuesta del hombre ante la santidad de Dios. ¿Qué pasó? Volviendo allá a Isaías 6. ¿Qué pasó? ¿Cuál empezó a ser la respuesta? Y el capítulo lo explica muy bien. Y me encantó como R.C. Sproul es un excelente escritor. A veces se pone poético, pero un excelente escritor. Miren lo que él puso cuando en su capítulo 2 que usted leyó, él presenta esta idea de que, dice el verso 4, los quiciales de las puertas del templo se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Las cosas empezaron a temblar allí. Las cosas inanimadas, las cosas que no tienen vida. Y R.C. Sproul en su capítulo 2, si usted recuerda que él dice, pero ¿sabes el que más que estaba temblando? ¿Quién era? Isaías. Más que todo lo que estaba temblando allí. Pero de hecho, no quiero pasar por alto algo. Use su mente bíblica, me encanta esto, la teología bíblica. ¿Dónde, en qué otra escena de la Biblia usted ha visto esto? Ese verso 4. Hay una escena de la Biblia donde está eso, esa escena, algo así. La misma. Sí. ¿Qué más? Ese es del Nuevo Testamento, pero sí, es verdad. Sí, muy bien. ¿Qué más? Hay unas escenas particulares donde hay cosas bien parecidas a eso. ¿Qué más? Hay una escena que está atrás de Isaías, o sea, tiene que ir para atrás. Y es bien parecido. Lo mencionamos aquí cuando hablamos en las primeras clases acerca de el Dios Santo que se manifestaba. Y cada vez que ese Dios Santo se manifestaba, pasaba algo.
¿Ustedes se acuerdan? Sí, usted lo tiene. Yo sé que usted lo tiene, pero no se atreve. ¿Se acuerda de Éxodo? ¿Se acuerda de Moisés en el monte? ¿Se acuerdan? Yo sabía que alguno lo tenía. Moisés en el monte. ¿Y qué pasaba por allí? ¿Cuál es la descripción que se da? Había trueno. ¿Qué más? Las cosas se estremecían. Sí, o sea, incluso es como si la creación ahí estaba respondiendo. Las cosas se estremecían, había humo, había fuego. Noten estas imágenes. Eso nos dice entonces que pasó cuando Isaías tuvo esta misión. Todo empezó a estremecerse. La casa se llenó de humo. Y entonces este hombre, que es un profeta, que le tocaba en nombre de Dios, ese era el trabajo del profeta, decir dos palabras: bienaventurado o bendito seas en nombre de Jehová. Él le podía decir eso como profeta a alguien. O en nombre de Jehová, él podía decir: ¡ay de ti! Oye, yo bendije a Marily y el ay creo que cayó por ahí, por Jorge, por ahí. ¡Ay de ti! El profeta podía decir eso también. Oye, y cuando el profeta decía eso, es que la maldición de Dios iba a caer sobre la nación o sobre una persona. Pero note lo que está haciendo Isaías ahora. ¿Sobre quién él está echando esa maldición? ¿Sobre quién? ¿Qué dice el verso 6? El verso 5. Ay de mí. O sea, este profeta ahora mismo está usando las palabras que normalmente se usaban para hablar de la maldición que le iba a llegar a otro, a la nación, a otras personas. Para él mismo estaba diciendo: estoy frito, estoy perdido. Cuando el ay caía sobre alguien, estaba perdido, porque la ira, la justicia de Dios iba a caer sobre él. Y en este momento él se siente así: ay de mí, que soy muerto. Porque él se siente así. Oye, tiempo, esto no empezó como un funeral de un rey muy poderoso, de un rey grande, donde él estaba de luto, donde Isaías va al templo a reflexionar y pensar, y de momento como él ahora se está tirando esta maldición sobre él mismo, y está diciendo: pero ay de mí, yo estoy muerto. ¿Cómo pasó esto? Porque él tuvo esa visión de Dios, Dios santo. ¿Y sabe qué? Isaías representaba probablemente lo mejorcito, o lo mejor, moralmente hablando, de su nación. Si había que sacar una lista y decir: ¿quién es el hombre más santo en términos humanos de Judá en ese momento? ¿Sabes? Probablemente a quién la gente iba a echar, iba a invitar. Llámate a Isaías. El hombre más piadoso, más separado para Dios, más santo en términos humanos. Pero cuando ese hombre se encuentra con la santidad de Dios, él ve lo pequeño que es. Y él ve lo pecador que es. Y por eso él dice: ay de mí, que soy muerto. Oye, delante de este Dios santo, lo primero que sentimos es que: ay de mí. Es que este es Dios. Estoy loco porque llega el miércoles que viene para tocar el capítulo 3. Porque el capítulo 3 habla tanto de esto. De este Dios trascendente, que hace que nosotros debamos responder de esta manera: ay de mí, que soy muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey, al soberano, al más alto y sublime, al santo. Yo, que soy un pecador y que habito entre gente pecaminosa. Y noten que él está haciendo una referencia a los labios. Cristo más adelante expandió esa idea. Lo que nosotros hablamos, ¿sale de dónde? Cristo lo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la idea de labios inmundos es un corazón inmundo. Ese era el concepto. Yo estoy lleno de pecado. Oye, estaba lleno de terror. Pero usted sabe qué, a mí me encanta Isaías 6 porque usted puede explicar el evangelio. Cuando él vio lo santo que era Dios y lo pecador que era él, y se sintió perdido, Dios hizo algo. ¿Usted sabe que eso es el evangelio? El evangelio es la buena noticia de salvación, de que un Dios santo, 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 hace algo para que tú, que estás perdido, pecado, haciendo énfasis, puedas acercarte a él. Mira lo que hizo Dios. Un acto de Dios. Si la historia se acabara aquí en el verso 5, ¿qué pasaba? Isaías está frito, está muerto.
Se da cuenta de su incapacidad de relacionarse con un Dios santo. ¿Qué podía hacer Isaías para cambiar su estado? En el verso 5. Cuando él se da cuenta delante de quién está, dice, ay de mí que soy muerto. ¿Qué podía él hacer? Piense. Él estaba en el templo. Oye, voy a ir aquí a hacer un sacrificio, o a decirle al sacerdote que haga un sacrificio por mí. Voy a buscar la manera. Usted sabe que el área del templo estaba llena de lugares para lavarse, literalmente como bañera, como fuente, para que las personas se lavaran el cuerpo, para que se purificaran. Déjame buscar un sitio porque quizás yo con esta agüita me purifique y después voy a volver y quizás ya yo esté bastante limpio para estar delante de este Dios santo. ¿Sabes qué? Isaías en ese momento estaba paralizado. Pero si él hubiera hecho cualquiera de esas cosas, podía regresar, iba a estar en la misma condición, perdido, iba a decir igual otra vez, ay de mí que soy muerto. Lo único que podía cambiar esta escena es que Dios, ese Dios totalmente santo, hiciera algo para purificar a este pecador. Dice el versículo 6, Dios hizo algo. Voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Wow, miren qué impresionante esto. Dios hizo algo que Isaías no podía hacer por sí mismo. Dios limpió el pecado de Isaías, Dios lo purificó, Dios lo hizo santo. Hermano, ese eres tú y ese soy yo. Por eso esta escena nos muestra el Evangelio. ¿Qué podías hacer tú para limpiarte? ¿Qué podías hacer tú para después ir delante de Dios y decirle, mira, me purifiqué, hice muchas buenas obras, hice esto, hice aquello? No. Algo tenía que ser un acto de Dios, el acto más grande, lo que pasó en la cruz. Él murió por nosotros para santificarnos, separarnos, comprarnos, liberarnos y limpiarnos de nuestros pecados. De hecho, noten la idea, es quitada tu culpa. Isaías, tú no puedes quitarte la culpa que tú tienes encima, pero yo puedo. Dios puede. Bueno, repito, ese es el Evangelio. El Evangelio lleva al hombre a la desesperación, que se dé cuenta que él no puede salvarse a sí mismo, ni quitarse su culpa, ni sus manchas, y lo lleva a Cristo. Hay un himno muy viejo que a mí me encanta, que hablaba de, figurativamente, hablaba de la cruz como un manantial al cual el pecador, no se lo puedo cantar aquí. Gerardo, no piense eso, me están mirando ahí como si iba a empezar a cantar ahora el himno. Pero decía que la cruz, utilizando el símbolo, una figura, decía que la cruz es como un manantial al cual el pecador puede acercarse y ser limpiado de sus pecados. Un himno bien bonito, que habla de esa imagen, de esa idea. El único lugar al cual nosotros podemos ir para quitar nuestra culpa es a Cristo. No hay otro. Isaías 6 nos lo está mostrando. Isaías no pudo hacer nada, mi hermano. No pudo hacer nada para salvarse. Oye, usted pensaba antes de escuchar esta historia que usted podía usar Isaías capítulo 6 para predicar el Evangelio. Piense por un momento. Si no lo pensaba, anímese a hacerlo. Usted puede contarle esta historia a alguien y decirle, mira, te voy a contar la historia del hombre más santo que hubo una vez en Israel, hace mucho tiempo. Y un día se encontró con Dios y se dio cuenta de lo pecador que él era. Y se sintió sucio, se sintió moribundo, que iba a morir, y se sintió perdido. Pero la buena noticia es que Dios hizo algo. Dios hizo lo que él no podía hacer. Dios le quitó su pecado. Y usted le presenta a Cristo, ahí está el Evangelio. Cuando pastor, usted habla sobre, que está diciendo que se iba a cantar, a mi mente lo que venía era el apóstol Pablo. Ajá. En Romanos, cuando él dice, miserable hombre de mí. Así es. O sea que aunque no estaba, ¿verdad?, en el escenario de Isaías, pero realmente él estaba experimentando eso por causa del pecado, porque es que lo que no quiero hacer, eso hago. Y él dice, miserable hombre de mí. Es como si dijera, Sí, eso es una buena interpretación, una buena conexión. Es lo mismo. Él está diciendo, miserable de mí, ay de mí, estoy perdido en mí mismo. Y eso es lo que estaba diciendo Isaías. Pero para terminar, me quedan 3 minutos. Miren esto. Dice el versículo 8. Después de esta gran escena,
que quiero que sepa, esto es como toda historia, como toda narración que tiene su clímax, su momento más alto. El momento más importante de esta escena fue cuando él estaba perdido y dijo, ay de mí que soy muerto, pero entonces Dios hizo algo para quitar su culpa. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la próxima escena? La última escena, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ramón, ahí está el plural. Que mucho... Entiendo yo que, Sí. que aunque está en plural, pero le está dando la oportunidad, oye, es plural, pero dime. Está en este momento hablándole directamente a Isaías para que Isaías haga una visión. Pero la idea de nosotros es como la idea del Génesis que dice, hagamos al hombre. Y algunos autores dicen aquí, por allá, y como, de hecho el mismo autor lo dice, si usted lee el capítulo 2, él dice, aquí hay como una idea, no te lo está explicando lo que es la Trinidad, pero te está dando como conceptos ahí. Pero lo más importante es esto, hermano, el libro de Isaías, ¿por qué no comenzó así? Y con esto cierro, hay que cerrar, con esto cierro. ¿Por qué el libro de Isaías no comenzó así? Con un llamado. Oye, Jorge, tengo un llamado para ti, ¿a quién enviaré? ¿Tú quieres ir? Y Isaías dice, aquí estoy, yo voy. El libro podía haber empezado así, ¿no creen? ¿Por qué empezó de la manera que empezó? Esa es la tarea de ustedes para la semana que viene. Para el miércoles, piensen en eso. Quiero escucharlo. Escríbalo, ustedes redactan muy bien, la última vez lo hicieron muy bien. Escríbalo, piensen en eso, sí. Yo sé que tienen que cerrar la clase, ¿verdad? Pero quería hablar algo, ¿verdad? Referente a eso, que en los tiempos de Isaías el Señor pues limpió sus pecados. Y asimismo había un abismo entre nosotros antes de conocer al Señor y a través de su amor, ¿verdad? Nos acercamos a Él, ¿verdad? Y ese abismo se cerró, ¿verdad? Cuando le envió a Jesucristo. Quería leer algo rápido. Que dice, solo el cristiano temeroso de Dios puede apreciar verdaderamente el amor de Dios. Él o ella ve el abismo infinito entre un Dios santo y una criatura pecadora, que era como se veía Isaías delante del Señor. Entonces dice, y el amor que unió ese abismo a través de la muerte del Señor Jesucristo, el amor de Dios por nosotros tiene muchas fases. Hasta ahí era, perdóname que seguí leyendo, hasta donde dice del Señor Jesucristo. Gracias por compartirlo. Es la misma idea de Isaías. Él vio el abismo, noten esa palabra que Meridios decía en esa cita, el abismo, la separación entre un Dios tan santo y yo, un hombre tan pecador. Gloria a Dios por Jesucristo, al Evangelio. Pero piensa en esto, mi hermano. La semana que viene vamos a estudiar el capítulo 3, léalo. Porque el que leyó el capítulo, ¿sabes qué? Está ahí conectando y está captando las ideas de lo que estamos hablando. Está ahí como Luis, que yo veo loco por hablar porque él lo leyó y está ahí diciendo, mira esto, el autor dijo, me encanta eso. Y comparte usted, mi hermano, usted se va a beneficiar mucho más de la clase si usted lee cada capítulo para venir a la clase. Así que lea el capítulo 3 para la semana que viene. Recuerden que hacemos el resumen principal. Si usted tiene preguntas o dudas, comentarios, confianza lo puede traer. Pero quiero que pensemos en esto. Lléveselo como tarea genuinamente. Lléveselo como tarea, pensar en por qué Isaías no empezó así, con el verso último, el verso 8 del llamado. ¿Qué le quiso Dios? ¿Habrá querido el Señor enseñarle algo a Isaías primero? ¿Cuál fue el propósito? Ahí está la pregunta de reflexión. ¿Cuál fue el propósito de esa visión? Recuerden que Isaías se iba a preparar para un ministerio grande donde él tendría que profetizarle a un pueblo que incluso no quería escuchar. A un pueblo que decía conocer a Dios pero no lo conocía. Un ministerio difícil. ¿Por qué ese verso 8 no está al inicio del capítulo 1 diciendo, mira, pues este Isaías, Dios le está llamando y le está diciendo, mira, ¿quién quiere ir? Y Isaías dice, yo estoy aquí. ¿Por qué hubo esa visión? ¿Y cuál fue el propósito de esa visión? Para que entonces Isaías fuera a su ministerio. Así que piensen eso en estos próximos días y el próximo miércoles vamos a empezar con esa idea. Vamos a orar para terminar esta primera parte. Señor, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Oh, gracias, Señor, porque un día más recordamos el abismo gigante que había entre un Dios santo y un hombre pecador como yo, como nosotros. Pero gracias por Cristo. Genuinamente hoy te alabamos y te damos gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque ahora tú quitaste nuestro pecado, nuestra mancha y podemos acercarnos confiadamente. Oh, Señor, que esto que hemos visto en la pizarra hoy del temor y la paz al acercarnos a ti, nunca cambie, Señor. Que siempre nos acerquemos con paz porque ahora hay un camino. Porque ahora Cristo abrió el camino, nuestro mediador. Que nos acerquemos confiadamente porque nos acercamos a nuestro Padre.
Oh Señor, pero que siempre nos acerquemos con un temor reverente, recordando y sabiendo que estamos delante del Dios del universo, el Dios soberano, todopoderoso. Señor, gracias por tu palabra. Que sigamos aprendiendo de ti a través de ella, que sigamos aprendiendo tu majestuosidad, tu santidad, Señor. Gracias te damos, en tu nombre oramos, Jesús. Te lo pedimos todo. Amén.